A partir de esto, digamos, uno de los componentes fundamentales es la maloca, en la cual se imparte el conocimiento de los chamanes o médicos tradicionales o pensadores, digamos, se conectan con el mundo, con la naturaleza, que después vamos a explicar todo ese paso. Amazonas, por decir, es territorio ancestral o territorio indígena, que llegó en algún momento que la figura nos cambia, ¿cierto? Nos delimitan como resguardos, pero eso no importa, eso trasciende más allá nuestro concepto, digamos, del componente territorial. El resguardo nuestro, hace 5 años atrás, tuvieron 2 grandes zonas, ¿cierto? Zona de rebusque, donde que la gente van a cazar, van a sacar hojas para hacer casas, techo para hacer canoas, árboles para hacer canoas, en fin, esta franja naranja, y la franja verde es el área de conservación, netamente donde que existen unas normas internas también de acuerdo al manejo y uso de los recursos naturales. Se llama área de conservación, en la cual está el puesto de control de Puerto Caimán. Los viejos nuestros, los chamanes de los Caquetá, Miritía, Paporis, han dicho de que eso no hay que molestarlo, ¿sí? No hay que contactarlos, no hay que investigarlos, no hay que sobrevolar. Bueno, una cantidad de cosas, digamos, que marcaron, digamos, la dirección. Pero entonces nosotros, desde nuestra visión de los viejos que nos acompañan, no solamente hoy en día, digamos, la palabra no puede servir simplemente así, en verbal, sino todo hay que documentar, ¿cierto? Entonces, así de que nuestro resguardo, en el 2012 en adelante, mediante un equipo nuestro, digamos, se llamaba comité aislado, hizo una recopilación de la tradición oral con gente mayores, cazadores, madereros, exguerrilleros, ¿cierto? Exmineros, digamos, que habían recorrido todas esas zonas desde el Caquetá hasta el Putumayo, para poder concretar, digamos, la presencia de esos pueblos que estaban allí, que compartíamos, digamos, territorio, ¿cierto? Entonces fue así de que en el 2012 en adelante se empezó a zonificar la tercera zona, digamos, del resguardo, que actualmente lo llamamos zona intangible. Zona intangible porque aquí, o sea, desde el río Bernardo, el Quebraón Hilo, que es un caño también afluente del río Bernardo en Colombia, se define el área intangible para los aislados. Y está muy cerca del puesto de control de Puerto Caimán. ¿Y ese puesto de control? Esto tiene 90.000 hectáreas. 90.000 hectáreas está ya georreferenciado esta zona. Por las comunidades vecinas, ¿sí? Con el casco urbano también, para poder ir socializando. No hemos llegado a hablar eso con el Departamento del Amazonas, pero la idea es también bajarlos en la mesa permanente de coordinación y en la MDA, lo que tiene que ver con la mesa regional amazónica, ¿no? Sí. Hay 3 más tradicionales o mayores, digamos, conocedores que nos vienen acompañando desde hace varios años, ¿sí? Protección y prevención desde lo tradicional al territorio, dice, ¿no? Como decía alguien, para nosotros es todo, ¿cierto? Entonces, esa asamblea o mambiaderos o concentraciones que hacen es con el fin de ellos coordinar acciones, de llegar a acuerdos, digamos, para que cuando van a la zona de control y vigilancia lleven la protección, mambe, tabaco, breo, carayurú y otros elementos que no se pueden nombrar, dice el viejo que no se pueden nombrar, que son como la vida de ellos. Entonces, esa es otra de las estrategias también que hay que tener en cuenta, digamos, las concentraciones de los médicos, de los chamanes o conocedores, con el fin de ayudar, digamos, fortalecer la protección del territorio y demás. Guacamayas, dantas llamamos nosotros, no hay como llaman ustedes, en un salado especialmente donde ellos van a sacar, chupar, digamos, el salado. Árboles maderables, ¿cierto? Árboles maderables. Maloca tradicional, ¿cierto? Donde se maneja todo el componente de la cultura. Y aquí está una foto que hace aproximadamente unos 49, del año 1969, los yuris que sacaron en la época de Julián Gil. Creo que eso pone todo Colombia, ¿cierto? Perdido en el Amazonas, el rescate de Julián Gil.
De esto es que estamos hablando en el caso nuestro, ¿no? De los yuris que están en las cabeceras del río Puré. Siguiente. Estamos tratando de adelantar un trabajo que tiene que ver con educación ambiental y cultural. Ambiental en el sentido porque somos de la selva, ¿cierto? No es el de lavarse las manos, de hacer huecos, quemar la basura, no. Sino con el enfoque cultural, o sea, ¿sí? Con el fin de que los niños se formen tratando de trabajarle mucho al componente cultural, tradicional, para que cuando van a la escuela, desde la escuela, se formen, digamos, con la cultura, Bueno, aquí están los chicos. Hay unos documentos, unas cartillas de apoyo pedagógico diseñados por mismos gente nuestras, ¿cierto? Que va con el acompañamiento tradicional. Ellos están leyendo uno de los primeros materiales de apoyo didáctico y pedagógico. Fíjense. Mira, son los resultados, peces. Bien, entonces aquí otro componente interesante. Nosotros como pueblos indígenas, hace rato presentaron como las bases fundamentales, ¿cierto? Los pisos jurídicos que ya llamamos nosotros. Nosotros como autoridades indígenas, como autoridades tradicionales indígenas, AATIS que llamamos en Colombia, reconocida por el decreto 1088 del 93, tenemos facultad de hacer varias cosas, resoluciones, en este caso, ¿no? Acuerdos, cosa que el gobierno, digamos, reconozca eso. Nosotros, para poder garantizar la existencia y la presencia de los pueblos indígenas dentro de nuestro resguardo, ¿sí? Para que se respete, tuvimos que sacar una resolución. Una resolución, eso fue en el 2013, se hizo, en la cual nosotros reconocemos que existe la presencia de pueblos aislados en nuestro resguardo, en nuestra zona, digamos, y nos comprometemos, ahí dice, por la cual se reconoce la presencia de PIAs también tuve discusión, en jurisdicción de nuestro resguardo, y se formaliza la decisión para la protección del territorio del pueblo aislado presente en nuestra jurisdicción. Otro es el tema de capacitación. Aquí también la idea no quedarnos atrás, ¿cierto?, de la tecnología. Son 10 chicos del resguardo nuestro que dentro de nuestro plan operativo anual tenemos una de las capacitaciones en sistema, manejo de sistema, bajar esos formatos que traen los vigías, ponerlo en el computador, esas cosas importantes y como básico, digamos, para nosotros tener eso y documentar, digamos, lo que hacemos nosotros. Se ha hecho una, creo que no podemos hacer la otra, se dejó para el próximo año los 10 jóvenes de nuestro resguardo. Esto es el logo de nosotros, del resguardo, ¿cierto? Y por ahora hasta ahí. Entonces, para cerrar esta presentación, la idea es de que el tema, digamos, aquí nos trae es eso, o sea, cómo interactuar con el conocimiento tradicional, digamos, en la protección de los pueblos indígenas. Según la pregunta de la agenda, como lo entendí yo, y desde el lunes mambiando aquí en este hotel, decimos de que, oiga, es cierto, es bueno de que para todos estos temas, digamos, en los hermanos países, se cuente con el apoyo del conocimiento tradicional, ¿sí?, de los tradicionales, porque es como una esencia fundamental para nosotros, digamos, ¿sí?, el conocimiento local. No es el pescador, sino es el que se relaciona, digamos, los mayores que se relacionan espiritualmente con la madre tierra, llamemos así, ¿no?, con los seres invisibles, con la gente que no ha alcanzado a salir a este mundo, ¿cierto?, que viven en huecos de piedra, de palos, cosas como esas. Hay que hacer entender eso también a los países y a los gobiernos, digamos, para poder interactuar y hacer una buena protección del territorio. También dijimos, ya el concepto nuestro acá, es de que en ese tema puede haber muchos tradicionales, médicos tradicionales o chamanes, como quieran llamar, conocedores. Tenemos que seleccionar de pronto conocedores que miran, digamos, ¿sí?, que pronostican, que diagnostican peligros, que sacan enfermedades, y hay otros que hablan mucho pero no saben nada, ¿cierto? Entonces también hay que tener en cuenta eso, valorar esa parte y rescatar esos valores, digamos, primordiales que tiene para poder hacer un buen trabajo entre el Estado, o sea, los gobiernos en ese caso, y nosotros los pueblos indígenas con este componente tradicional, ¿sabes? Es la única manera, porque mientras que estén los mayores de nosotros, digamos,
practicando arreglo del mundo mediante el calendario ecológico, mediante los bailes tradicionales, mediante curaciones de luto, digamos así. Todas esas prácticas hacen de que el mundo, digamos, vive en armonía. Decía el mayor Antenoche Mambiano, decía, sería importante de que también se tenga en cuenta de que nosotros mediante el pensamiento tradicional nos contactamos con los hermanos aislados, que por historia sabemos de que en tal parte hay. El blanco no va a entender eso, pero nosotros sí. Entonces, para que vivamos en armonía entre nosotros y ellos que no están contactados todavía, entonces se les ofrece mambiada, tabaco, coca, ¿sí? Para poder vivir en paz. Eso es por un lado. Por otro lado es también con lo que tiene que ver con los sitios sagrados, los salados, los lagos, los caños, los canamuchales, también tiene dueño, ¿sí? Tienen dueño, todo para nosotros tiene dueño, ¿cierto? Y los tradicionales se relacionan directamente, de manera espiritual, con esos dueños, para poder establecer también diálogos, ¿cierto? Ofreciendo la mambiada para que vivamos en paz y en armonía. Si nosotros hacemos lo contrario, digamos, explotando, por decir, talando los árboles, haciendo y contactando en ese caso los aislados, nosotros vamos a acabarnos gradualmente, ¿sí? Vamos a tendernos a acabarnos. Entonces la recomendación es eso, que para este escenario, digamos, para la política pública para Colombia, ¿sí? Los países que están aquí, digamos, con nosotros, que llevan más años trabajando en este tema, nosotros llevamos 3 años, por decirlo, 4 años en el resguardo. Brasil llevará 10 años, 30 años, otros, ¿sí? Llevan más. En este primer tema, que es las buenas prácticas, sería tener en cuenta esa primera fase. Nosotros vamos a seguir aportando en los demás temas, en las metodologías, en los registros también, pero nuestra presentación sería esta primera, hasta ahí. Los compañeros que estuvieron en la Constitución colocaron eso, quizás colocaron eso los paisanos nuestros en Colombia, digamos, pero quizás no se interpretó bien en ese entonces. Para nosotros, y aquí está mi paisano de acá al frente, o los mayores, digamos, de la zona, quiere decir de que, o sea, para nosotros la vida depende de la subsistencia, por decir, lo que está en el suelo, uno, ¿no? Los árboles, los ríos, todo lo que para la convivencia. Pero también mediante la tradición, digamos, de pensamiento tradicional, para poder mantener el equilibrio, digamos, entre la naturaleza y nosotros, lo que tiene que ver con la armonía, por decir, de los seres invisibles, seres de la naturaleza. Hay vida en otra dimensión, podemos decir así también, como lo que son los sitios sagrados. Los dueños de los sitios sagrados son seres invisibles, seres poderosos, digamos, sobrenaturales, en la cual los mayores se conectan con ellos para aconsejar, dándole el mambe, tabaco, digamos, aconsejar para que no produzca enfermedades, no haya violencia entre nosotros, digamos, hay una armonía entre nosotros y ellos, ¿sí? Si en caso se llegue a explotar, por decir, maderas, por decir, un sitio sagrado, o oro, ¿sí? En un sitio sagrado, por decir, de mayor importancia, seguro que va a haber venganza, y va a haber venganza con nosotros, ¿sí? Con nosotros, porque como dicen los viejos, si ustedes saben que ahí existe un sitio sagrado, digamos, dueño de ese sitio, de ahí oro, por decir, o esmeralda, entonces van y explotan ese mineral sin consentimiento de esos dueños, ¿sí? O abusan de esos, viene venganza. O sea, viene la venganza, las enfermedades, todo eso que pasa ahorita en Colombia, esos vientos que pasan, huracanes, enfermedades que no se han visto y todos los demás. Entonces hay venganza. Entonces quiere decir que el subsuelo para nosotros también hace parte de la, ¿cómo le digo?, de la existencia de pronto de nosotros como pueblo, ¿cierto? Así es. Cualquier indígena de Amazonía colombiana o donde esté, si hablan de este tema, digamos, el subsuelo, le va a responder este mismo, o sea, este mismo concepto, digamos, que tenemos. Y no solamente el subsuelo, sino también
del aire, ¿cómo llaman ustedes allá? El mundo de donde pasa el viento, digamos, ¿no? Se pasa el viento. Hay otros que están en la parte invisible. Nosotros somos uno de los, o sea, esta donde estamos nosotros es uno de los mundos, ¿cierto? Y hay más mundos donde que se conectan, digamos, para poder vivir. Si se recoge, digamos, ese significado o se interpreta eso, estoy seguro de que podemos continuar existiendo, digamos, nosotros como pueblo indígena, ¿cierto? Y si no tenemos territorio, se nos explotan los recursos naturales y todo lo demás, nosotros tendemos a desaparecer física y culturalmente. Una de las preguntas que me parece importante es cuando ustedes, Bolivia, digamos, los otros países delimitan un territorio, una zona intangible, digamos así, de acuerdo a un decreto 470 es, ¿cómo involucran ustedes el componente del subsuelo? O sea, el tema del subsuelo. ¿Sí? Para interpretar bien y tratar de pegarlo con mi visión, digamos, acá en Colombia. Bueno, en el caso de Bolivia, para determinar una zona de protección estricta o zona intangible dentro de una área protegida se definen criterios relacionados a temas de biodiversidad, ¿no? Al estado de conservación, ¿no? al uso mismo espacial que le dan las comunidades, ¿no? Y en este caso, donde se han podido identificar estos sitios, por ejemplo, de zona intangible, el tema del subsuelo para nosotros no ha sido un factor, digamos, preponderante para poder definir este aspecto, ¿no? de intangibilidad dentro del área protegida como tal. Lo que sí nos define una zona intangible viene a ser el uso espacial que se le da al territorio por parte de las comunidades o pueblos indígenas. Se define también la parte del componente de biodiversidad, los servicios ecosistémicos o los sistemas de vida que existen en el lugar. Esos son los tres componentes para nosotros básicos para poder definir el estado o definir una zona de intangibilidad dentro del parque. O sea que se puede explotar el subsuelo en una zona intangible. Pues para allá vamos. A ver, terminen. El tema de intangibilidad, por ejemplo, dentro del área protegida en este caso te dice que tú no puedes realizar aprovechamiento de recursos naturales dentro de esas zonas, pero también existe dentro de la misma constitución política del Estado, digamos, recursos estratégicos para el desarrollo nacional. Entonces, la constitución política del Estado obviamente está por encima de un decreto, de una zonificación, y que si el Estado lo define como una zona, por ejemplo, como un recurso estratégico para el desarrollo nacional, sí puede establecer normativas que puedan viabilizar el aprovechamiento de cierto tipo de recursos. Ahora, la coexistencia, en este caso, la presunta existencia de un pueblo indígena no contactado, sí es una situación que el Estado boliviano la considera de alta prioridad, y es por ello que nosotros también estamos siendo incisivos, como en el caso del CERNAP, en el caso del Parque Nacional Maridi, en recomendar, por ejemplo, que si hay concesiones petroleras que se sobreponen a esta zona de intangibilidad, se tomen los recaudos necesarios para que sean zonas que no sufran intervención, porque se presume la existencia de estos pueblos, ¿no? Sí, bueno, el comentario, la pregunta era con el fin de yo empatar, digamos, por lo que cuando yo hago la intervención, ¿sí? O desde el conocimiento tradicional que manejan los pueblos donde estamos nosotros, se conecta con todos, ¿sí? Los seres invisibles que dije yo, es eso, o sea, el mundo y el mundo espiritual. Entonces quiere decir, simplemente una pregunta era como para mirar desde mi punto de vista, porque la vida de nosotros está conectada con todos, ¿cierto? Los recursos minerales, por decir, y donde hay indígenas, hay recursos minerales, petróleo, esmeralda, todo, sí, es la vida. Entonces, en Colombia hay una discusión fuerte sobre eso todavía, que estamos tratando de hacernos entender también, lo que tiene que ver con la territorialidad, ¿cierto?, ancestral, lo que tiene que ver con los recursos del subsuelo, ¿sí? Para nosotros el suelo es lo que está encima, ¿cierto?, donde están los animales, todo eso, ¿sí? Para la supervivencia, pero ese es como lo que el mundo material, por decirlo, pero el mundo espiritual se conecta con el subsuelo y con el mundo, digamos, acá, más arriba donde estamos. Entonces son conceptos que también es bueno tenerlo, ustedes no van a entender, digamos, por ahora, pero más adelante es bueno seguir puntualizando eso, respetando, digamos, los países, ¿cierto? Desde ahí. El comentario que quiero hacer es muy cierto, los compañeros de Brasil
¿sí? Alcancé a entender también los demás países. Nosotros por cultura, digamos, hay pueblos que son pasivos, hay pueblos que son guerreros, hay pueblos que, bueno, son macujes, llamamos nosotros, digamos, que son como servidores de otros pueblos, de clan mayor, clan segundo, así. Desafortunadamente o afortunadamente, digamos, en Colombia, para el caso nuestro, quemamos, ya pasamos, en la historia está, digamos, de los mayores todavía, en nuestra historia está de que fuimos guerreros algunos pueblos, ¿cierto? Y por ser guerreros, perdón, se acabaron. Entonces, eso está ahorita, yo tomé nota del caso de Bolivia, ¿cierto? Son guerreros originarios y actualmente todavía mantienen, digamos, eso. En el caso de Bolivia, para el caso de Brasil, hay guerras de chamanes, ¿cierto? Yo entiendo esa cuestión, porque así es también. Guerra de chamanes no es utilizar armas, flecha, lanza, sino es rayo, brujería, digamos, culebra. Los chamanes se van en forma de culebra, de tigres, a vengarse, ¿cierto? ¿Quién controla eso? ¿Cómo hacemos para controlar eso? Complicado, ¿cierto? Difícil. No hay una manera, digamos, de cómo de pronto tratar de que los pueblos, o guerras, perdón, entre clanes se puedan mantener, a no ser de que actualmente ya los jóvenes de esos pueblos, digamos, se concienticen, busquen, digamos, como una manera de cómo actuar de manera pacífica, ¿cierto? Porque si se mantiene todavía viva esos recelos por venganzas matrimoniales o porque territoriales, digamos, la guerra van a continuar. Para el caso, digamos, lo que tiene que ver con Ecuador es. Pero en el caso de Brasil, guerras chamanísticas, eso sí, los viejos por cultura sí se acabaron, ¿cierto? Acá está mi mayor, mi asesor. No sé cuál sería el mecanismo, pero tengo que seguir trabajando en los países, digamos, donde todavía existen eso. Colombia, para el caso nuestro, en el caso Yuri, que está allá en el que tenemos, digamos, sabemos de que hubo un contacto hace más de 50 años, perdieron en el Amazonas, pero entonces no sabemos si son guerreros, todavía no tenemos, digamos, eso. Sabemos de que dicen que son caníbales, tampoco no podemos confirmar eso, ¿cierto? Porque perdió alguien allá. Sin embargo, es una tarea que más adelante quizás nosotros tenemos que entrar a cuestionar con los mayores de nosotros y tratar de interpretar esta posición de este pueblo. Entonces, iba a hacer el comentario, digamos, como para aterrizar, digamos, desde mi visión. Cuando existan traslape, digamos, de los pueblos indígenas con parques nacionales son dos figuras, ¿cierto? Entonces lo que hemos dicho, nosotros no estamos en zona de traslape, pero sí hay compañeros nuestros que están en zona de traslape. Entonces, ¿qué pasa? Ahí que se debe concertar, digamos, o protocolizar que los resguardos indígenas que están en traslape con parques deben entender, digamos, de que el régimen especial de manejo que se debe implementar en ese parque es el ordenamiento ambiental, digamos, que tiene ese territorio, porque todo territorio indígena tiene su manejo sagrado, tiene sus puntos importantes, digamos, de manejo. Entonces el parque en ese caso debe incorporar, ¿sí?, como el régimen especial de manejo, ese sistema propio, digamos, de manera coordinada y concertada. Sería la única manera para poder hablar de autoridades, ¿cómo se llama?, de coordinar acciones, ¿sí?, de control y vigilancia, eso. Tener ese enfoque, digamos, diferente a todos los otros parques, digamos, del país. Alguien no puede decirte que eso lo escribió el abuelo de fulano, sino eso lo dejaron ya para el comportamiento de nosotros como indígenas, como pueblo, para sobrevivir con la naturaleza, llamemos así. Entonces, para cada cosa se entregó una forma de utilizar, ¿sí? Una forma de utilizar, unas oraciones también para utilizar, para implementar, digamos, si en caso de salud, si en caso de vivienda, por decir, para hacer una maloca. Los chamanes, los viejos, los mayores piden permiso a los dueños, que digo, de la naturaleza, mediante todos esos instrumentos, ceremonias, para hacer estartillo, corta de hoja de puy, inclusive la tierra donde van a hacer la maloca, el cerco y todos los demás, los amarres de la maloca. Eso tiene un significado. Para hacer las chagras también, nosotros los chamanes piden a esa tierra para tumbar, ¿cierto?,
para sembrar las madres, las sabedoras, digamos las maloqueras o madres nuestras, en el momento de la siembra también ellos tienen oraciones para cultivar, para que haya buena producción, digamos, de cosecha, para que los animales no vengan a comerse, digamos, la yuca o los plátanos. Eso ya sí puede ser conocimiento tangible, digamos, tradicional tangible. En los bailes tradicionales, los mambiaderos, se sientan los viejos a bailar de acuerdo a una época del calendario ecológico para controlar el tiempo, para ahuyentar las enfermedades, quemando preo, digamos así, haciendo humo, protegiendo, bautizando a los niños. Todo eso es parte, digamos, que se puede tocar, ¿cierto? Las artesanías, los arcos, las flechas, la forma de uno utilizar eso cuando va a cazar, todo tiene una relación, tiene una historia. Eso no lo inventó el abuelo, lo dejaron ver los dioses, o sea, la forma de cómo nosotros comportarnos. Ahora le monto lo contrario, si alguien de nosotros, indígena, utilizamos eso de manera como no es, también se nos devuelve esa cuestión como si fuera un castigo. Y como un castigo, pierde la familia, enfermedad, en fin. Bueno, un montón de cosas que pueden pasar si uno no sabe utilizar, digamos, eso. Por eso es que los viejos dicen, si usted va a ponerse, digamos, un plumaje en un baile tradicional, usted tiene que ser curado, por decirlo. Para yo utilizar el mambe o esta pintura que tengo aquí, tengo que ser curado desde nacimiento. Eso ya son que se puede tocar, el caso de las mujeres es particular al de los hombres, tiene un aprendizaje diferente. Nosotros los hombres tenemos otro. En las malocas hay un lugar diferente de las mujeres, de los hombres aparte, forma de saludar, pues todo un mundo, digamos, de cosas del comportamiento nuestro para poder vivir así como estamos viviendo nosotros. Esa es una parte. Si seguimos hablando, sale el tema de salud, las plantas medicinales, las raíces, cómo se utilizan. No solamente la planta como tal hace efecto, sino a esa planta hay que ponerle oraciones también de los viejos, palabras, digamos, científicas, ya podemos decir así, para que haga efecto a esa enfermedad. Inclusive para las guerras también hay, ¿sí? En las flechas de las cepatanas que dicen, ¿no?, las boqueras, nosotros utilizamos también eso, con venenos, para cacería, para matar gente antiguamente. Ahorita ya no hay sitios especiales donde se saque el veneno. Cómo se prepara, la forma de preparar, es un mundo de conocimiento que tiene y comportamiento para poder vivir, ¿cierto? Entonces es una cosa muy delicada, digamos, que tenemos. Bueno, aquí no, porque estamos hablando en términos ya de políticas y cuestiones de... Pero cuando bajamos estas conversaciones a la zona, hay que cumplir requisitos, inclusive para empezar a hablar de este tema, ¿no? Nosotros no vamos a entregar totalmente, digamos, el conocimiento. Lo que decía el compañero acá, el conocimiento tradicional del artículo 8J, ¿cierto? Conviene de la biodiversidad del conocimiento. No, de pronto las prácticas, las ceremonias, esas cosas son nuestras, ¿cierto? De esa manera, cuando los viejos se reúnen de acuerdo al calendario ecológico, desarrollan los ritos sagrados del ritual sagrado del Yuparí, por decir, están arreglando el mundo, están arreglando el tiempo, rechazando enfermedades, protegiendo el territorio de gente digamos, que no entre. Eso también es un sistema, digamos, de control, o es un sistema de prevención, digamos, que tiene. ¿Con qué se hace? Como yo decía, ¿no? Breo, tabaco, son instrumentos o elementos fundamentales que se tiene, digamos, por parte de la cultura. También eso considero yo, digamos, de que se debe tener en cuenta acá, ¿sí? en estos escenarios. Siempre el Estado, digamos, cuando vaya a concertar o coordinar acciones puntuales para desarrollar alguna actividad, debe contar en primer lugar con el conocimiento, digamos, tradicional, porque esa es la vida de nosotros, ¿cierto? Es la interrelación que tenemos con la naturaleza. También dije yo en la intervención de que no solamente en ese caso de aislado, digamos, que gente físicamente como nosotros que tienen maloca, tienen chagras, tienen, bueno, prácticas de caza, en fin, también en el caso de nosotros hay unos seres sobrenaturales, digamos, que dicen los viejos que ellos no alcanzaron a salir a este mundo, digamos, cuando los dioses nos trajeron, ellos quedaron invisiblemente. En ocasiones se miran, ¿sí?, como gente, ¿sí?, dejan huellas y todo eso, pero hay momentos que se pierden. Entonces también esas están en el mundo espiritual, digamos, también se debe reconocer eso está en los sitios sagrados,
eso lo entienden los mayores, los sabedores, digamos, la interpretación que se le da. Y la comunicación que hay entre ellos y nosotros es por medio de los pensadores tradicionales en esas actividades, digamos, rituales, de bailes tradicionales, de ceremonias, eso.